Ahí está, esta es la plaza de los dos congresos, dividida con aquellos que están a favor del aborto, aquellos que están en contra de la ley, en este debate histórico. Esta es la imagen en estos momentos en la plaza de los dos congresos, mientras que continúa el debate dentro del Congreso, voto a voto. Tema excluyente de esta noche en A Dos Voces, en este programa especial que vamos a debatir con las diferentes voces, todas las voces aquí en A Dos Voces. Está Silvia Fesquet, está Fernando Cedín, está Mariano Barrio, está Verónica Giñas, está Ginés González García, está Amalia Granata. Con ellos vamos a debatir qué es lo que se está jugando en el Congreso en este momento. ¿Por qué la gente en forma masiva ha concurrido a ambos lugares de la plaza? Aquellos que están a favor de la ley, a favor de la despenalización del aborto, y aquellos que están en contra de la ley, aquellos que están en contra de la despenalización del aborto. Esta es la imagen en este momento. Vamos a estar en vivo desde el Congreso, vamos a tener información de cómo está el voto a voto, minuto a minuto. Es la información que obviamente viene cambiando desde las últimas horas, desde aproximadamente el día de ayer. Una votación que todavía le podemos decir está abierta. No se sabe qué es lo que se va a votar. Hay muchas horas por delante, hay también muchas negociaciones, hay presiones, hay sugerencias de votos, hay de todo en el Congreso. Y te vamos a repasar cómo está precisamente el voto a voto y cómo fue evolucionando. Mira, fíjate vos, el aborto por el sí, el aborto por el no. A las 0 horas de hoy, o sea, a la medianoche, se estaba, y la situación estaba así. A favor, cuando comenzó el día, porque se trabajó toda la noche, 121 votos a favor de la ley, en contra 124, y había aproximadamente, esto hace exactamente 20 horas atrás, 8 indecisos. Mirá vos cómo fue evolucionando a las 17 horas, ahora más cerquita. A favor 124 votos, en contra 126 votos, indeciso 3%. Esto en base a sondeos que estamos haciendo con los legisladores y sondeos que hacen desde el gobierno, desde las distintas fuerzas políticas, desde las distintas agrupaciones que están propiciando o no la aprobación de la ley. Vamos a ver a las 9 de la noche cómo estaba. Una voto a favor de, digamos, en contra 125 votos. Un voto más que los votos a favor 124, indeciso estaría en 2. Ojo que esto varía en función de que si algunos van a dar su presente, se van a sentar en la banca o no, porque también se habla de ausencias a la hora de votar. ¿Y cómo está en este momento? En este momento la información está diciendo que hay dos informaciones que circulan en el Congreso. Por un lado que hay un empate técnico, 125 a 125. Un empate técnico, es decir, que prácticamente no hay diferencia. En este momento definiría el titular de la Cámara de Diputados, pero reiteramos, a este momento. Mientras tanto, hay otros que dicen que también a este momento hay 128 votos en contra de la ley que se quiere votar hoy, la ley que despenaliza el aborto. Serían 128 en contra y 126 a favor. Es la información que existe en este momento, es contradictoria una con otra, pero esto tiene que ver cómo computás varios indecisos y cómo computás la presencia o no de algunos legisladores. Por ejemplo, había un legislador de Misiones que había anticipado el voto a favor de la ley y desapareció. No está por ningún lado, no dio quórum, con lo cual no va a votar. Ese es un voto que se resta de aquellos que están a favor de la ley. Estamos ahí está Marina, vamos a tener todas las opiniones. Marina, contanos este momento, ¿qué está pasando? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? La verdad que es un incesante porteo. Vos recién lo hacías hora por hora y yo iba repasando lo que fue pasando acá también en los últimos minutos.
al mediodía se decía una cosa, mismo en estas últimas horas de la noche es cada vez más vertiginosa la diferencia. Virtualmente estamos en una paridad, aunque algunos dicen que podría haber un voto a favor en un sentido o en el otro. Marcelo, esto depende quién haga la pregunta. La clave a esta hora y donde todo el mundo tiene puesto el foco son aquellos que podrían abstenerse, aquellos que ya faltaron y aquellos que pueden llegar a ausentarse durante la madrugada. Nadie se anima a decir a qué hora va a ser la votación. Había algunos sectores que se inclinaban por perder oradores, pero que se adelante el voto. Otros dicen que sí se va a seguir hasta las 7 de la mañana. Hay, por ejemplo, Sadi, uno de los diputados, dicen que está en el despacho. Nadie tiene claro el voto, ni siquiera se desprende de su discurso. Podría llegar a ser una abstención. Bueno, no sale, no volvió a salir del despacho. Dicen que no va a hacerlo hasta el momento de la votación. Marcelo, es absolutamente insólito lo que está pasando, con momentos a favor, con momentos en contra, con diputados que mantienen la idea de que están indecisos. Ya imagínate que quien está indeciso a esta hora ya no es una cuestión de postura política frente a la ley que se está tratando. Es realmente una final no apta para cardíacos, Marcelo. Bueno, Marina, estamos ahí, entonces, mientras tanto, afuera hay muchísima gente en ambos lados. La manifestación a favor del aborto es una manifestación muy importante, muchas cuadras por la calle Callao, ahí en Callao, ahí estamos viendo imágenes del dron, muchas imágenes y mucha gente a favor de la despenalización del aborto. También hay manifestaciones importantes en la otra parte de la plaza, que ellos están en contra de la despenalización del aborto. Estas son las imágenes del dron. Esta es la Avenida Rivadavia y Callao. Ahí está el sector que está a favor de la ley, a favor de la despenalización del aborto. Ahí estamos viendo, realmente hay muchísima gente y por suerte todo es en paz, todo es tranquilo y las dos estamos ahí, tenemos móviles ahí, también lo vamos a analizar. Estamos con Sergio. Sergio, y obviamente esto tiene repercusión en la justicia, por aquellos que también están a favor y en contra, por la posibilidad de que se aprueba la ley de declararla anticonstitucional, ¿no? Lo vamos a tratar eso. Sí, exactamente. Vamos a contar qué puede pasar si se aprueba, porque ya están anunciando con catarata de planteos de inconstitucionalidad que incluso van a obligar a la Corte Suprema a pronunciarse nuevamente sobre el tema del aborto. Y a su vez, ¿qué pasa si no se aprueba? Porque en pocos días hay reformas en lo que es el anteproyecto del Código Penal que va a tratar justamente la Cámara de Diputados. Uno de los temas del aborto, ¿no? Exactamente, uno de los capítulos dedicados al aborto. Bien, y además, digamos, está dividido el gabinete nacional, Mauricio Macri habilitó el debate, cada uno podía tomar su posición. Algunos han cambiado, algunos ministros, o algunos no se definían y se definieron. Es medio raro porque el gobierno habilitó la discusión, pero hay una mayoría de incluso legisladores de Cambiemos que están en contra de la ley. Por eso después tenemos un dato, digamos, de la noche, la bomba de la noche, tiene que ver con algo que está pasando ahora en Casa Rosada y la ley. Porque para el gobierno no es lo mismo que salga de un lado o salga del otro. Pero nos vamos a meter en el debate. Bueno, acá reconocidas figuras, queríamos convocarlas acá, poder debatir, tratar de sacar una conclusión. A favor y en contra están, obviamente todos han tomado posición, por eso lo hemos invitado. Está Amalia Granata. Hola, buenas Amalia, noches. ¿cómo estás? Bien. Vos estás en contra de la ley. Sí, totalmente. Creo que no es la solución para terminar con el tema del aborto. Me parece que en este país nunca se implementaron políticas realmente serias de prevención, tanto en lo televisivo, en lo gráfico, en lo escolar. Y me parece que no nos pueden dar... a ver, ya que existe un aborto es un fracaso. Aunque existe un aborto solo es un fracaso como sociedad y como Estado. Me parece que ese fracaso no lo tenemos que premiar con más fracaso, que es legalizándolo. No es la solución el aborto. Verónica, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, vos estás Yo estoy a favor de la ley. Yo creo que nadie quiere un aborto. Los abortos existen, más allá de lo que la gente piense sobre ellos.
Estoy de acuerdo en que hay que educar, estoy de acuerdo en que hay que tratar de evitarlos, que debe haber campañas de prevención, pero creo que nada de eso se puede hacer si no se abre un lugar, un espacio dentro del Estado y de la salud pública para contener a todas aquellas mujeres que por distintas razones no quieren ser madres y que de todas maneras van a ir a hacerse un aborto. Las políticas para prevenir no han dado resultado, de hecho hay la cantidad de abortos que hay y creo que no se riñe la ley con una política de prevención porque es la única manera de contener lo que está pasando ahora, la realidad que hay ahora. La visión de las dos vidas me parece que es muy romántica, pero no es real. La realidad nos muestra que no se salvan las dos vidas sin una ley que, de un aborto legal y seguro, sino que al revés, se pierden muchas veces las dos vidas. Mariano Barrio, periodista, colega. Bueno, el eslogan de ustedes es eso, salvar dos vidas, ¿no? Cuidemos las dos vidas. Cuidemos las dos vidas porque queremos cuidar las dos vidas. Creo que de este debate se sale con más vida, no con más muerte y no con más eliminación ni exclusión. Y al revés de lo que dice Verónica, creo que en realidad el Estado, si bien fracasó, nunca tuvo este tema en agenda. Esto es la primera vez que en la Argentina se instala esta agenda, la agenda de las necesidades de la mujer, que en realidad yo creo que es la causa de la mujer, es la causa de los pobres, es la causa de la mujer desamparada. Y entonces lo que hay que hacer es ir a políticas más activas, como decía Amalia, de prevención, de educación sexual, de anticonceptivos, que no se hacen hoy políticas serias de anticonceptivos masivos para poder generar una seguridad en la anticoncepción, sobre todo a las mujeres adolescentes, y también la contención una vez en el embarazo. Si existe el embarazo no deseado, contención para que la mujer pueda tener todos los elementos para tomar una decisión y el acompañamiento para salvar una vida, para cuidar la vida que tiene en el vientre y que esa vida pueda tener incluso futuro, si no es con ella, con una familia que lo quiera adoptar, y para eso hacer y promover leyes más efectivas de adopción. Y también perseguir el delito, porque acá hay clínicas que se dedican al aborto clandestino. Y yo lo que digo es que con esta ley no se está eliminando el aborto clandestino, porque esta ley, que tiene muchas aristas muy negativas, también disminuye las penas de los médicos para los médicos que practican abortos clandestinos después de la semana 15, e incluso elimina el agravante de pena para el médico si la mujer en ese aborto clandestino muere. Ahora vamos a seguir. Quería hablar un poco con Silvia, ¿no? Sí. Esto de que a los que están a favor de la ley los acusa de matar a una persona, o buscar matar a una persona. No, me parece tremendo, me parece que es un argumento absolutamente falaz, ¿no? Decirnos que estamos por las dos vidas y nosotros somos asesinos los que estamos a favor de que se despenalice esto. Yo digo, hay una realidad, nos guste o no nos guste, uno con la realidad puede hacer cualquier cosa menos negarla. Los abortos existen. Y esto es algo que va más allá de nuestra voluntad y nuestro deseo. Entonces, sabemos lo que ocurre. La persona que puede pagar un buen aborto, si era en un lugar seguro con todas las condiciones, lo paga, no se entera a nadie, no tiene que pedir permiso a nadie. La persona que carece de esos medios tiene que recurrir a un hospital donde los médicos pueden plantear la objeción de conciencia, por lo menos tal como era hasta ahora, tiene que terminar recurriendo a la justicia, de modo tal que quizás cuando llegue la resolución tenga un embarazo tan avanzado que no pueda remediarse. Y yo voy a citar dos casos recientes y que creo que conmovieron mucho a todo el mundo. Una nena violada por su padrastro de 10 años en Salta, que llega a un hospital público con su mamá, la había violado a la pareja de la mamá con 25 semanas de gestación. En Mendoza, una nena de 11 años llega también acompañada por la madre, violada por su padrastro, con un embarazo de 20 semanas. Ninguna de las dos provincias han adherido al protocolo nacional. Salta, que establece hasta ahora que cuando el embarazo es fruto de una violación, el aborto no tiene límite para ser llevado a cabo. Ahora, ni con esa ley, las provincias donde sí rige ese protocolo, se consigue muchas veces que una nena violada pueda ser
objeto, digamos, de un aborto. Y lo que se adujo en el caso de Salta fue que tanto la mamá como la nena habían decidido continuar con el embarazo. Yo digo, ¿cómo una nena de 10 años puede determinar que quiere continuar con un embarazo? No sabe lo que es un embarazo, no sabe lo que es ser madre, y creo que aunque pueda engendrar, no está en condiciones de parir tampoco. Seguro. Sin consecuencias al menos. Ginés González García es exministro de Salud. ¿Por qué todos los exministros y el actual ministro están a favor de la ley? Porque nos basamos en la ciencia, porque nos basamos en la experiencia, porque nos basamos en los países que han bajado tremendamente la mortalidad materna, la morbilidad materna, las consecuencias, las mutilaciones, simplemente por eso. Porque es lo que dicen los libros, por lo que dicen los éxitos. Queremos mirar, miremos acá al lado, miremos Uruguay, lo que logró en los últimos 4 años. Es decir, no hay ninguna forma mejor de no solo disminuir las consecuencias de los abortos clandestinos, que son muerte y enfermedad y mutilación, sino además disminuir los abortos que no sea dejándolo de ser delito. El delito no sirve para nada, se sigue haciendo y la única consecuencia del delito es justamente que se haga en malas condiciones, que haya un negocio detrás, que haya los accidentes que hay y que haya las injusticias que hay, porque hay abortos de pobres y abortos de ricas, con lo cual es un territorio más de la injusticia en la Argentina, con un número además que es desmesurado. O sea, Argentina tiene ahora, que han bajado, cuando estaba yo teníamos 70.000 internaciones por año posaborto. Internaciones. Ahora están en 49.000 y fracción. Porque además los procedimientos modernos que adoptan los estados son con medicamentos que la OMS los considera dentro de los medicamentos esenciales. ¿Qué significan esenciales? Que no pueden faltar en un país. Y entonces se simplifica mucho, se hace inclusive a veces autogestionado, con vigilancia médica, es decir, se convierte en un hecho doloroso siempre, trágico si querés también, porque no creo que a nadie le guste, pero sin consecuencias, como te digo, mortales y tan terribles como tiene hoy en la sociedad argentina. Está el doctor Fernando Cecín, que usted no comparte esta visión de... Bueno, coinciden todos los exministros de Salud y el actual ministro, ¿no? Usted no comparte, ¿por qué? Sí, porque lo que dice la ciencia, nosotros los médicos queremos practicar lo que se llama medicina basada en la evidencia. Y la evidencia científica, yo le puedo traer acá 20 tratados de anatomía, de biología, de medicina, que dicen que la vida comienza en el momento de la concepción. El doctor Ginés, yo y todos los médicos de nuestro país, cuando nos graduamos, juramos respetar la vida del momento de la concepción, también lo dice la Constitución Nacional. Entonces la evidencia científica número 1 es hay vida desde el momento de la concepción. En segundo lugar, la evidencia científica, datos del Ministerio de Salud del Uruguay. Fíjese lo que ha aumentado la tasa y la incidencia de abortos en Uruguay luego de su legalización, un 27% del año 2013. Sin embargo, también la evidencia científica demuestra que el aborto de ninguna manera disminuye la mortalidad materna. Trabajos exhaustivos. Chile en esto es un ejemplo, porque Chile tiene datos estadísticos equiparables a la calidad de los datos que se registran en Europa. Fíjese cómo ha bajado la mortalidad materna en Chile desde los años 60, inmediatamente de implementar educación obligatoria en el año 65, luego aplicó un muy riguroso programa de cuidado perinatal. Sin embargo, en el año 89, cuando Chile suspende la legalización del aborto, fíjese cómo la mortalidad materna sigue bajando. Hicieron un análisis de regresión, que es un método estadístico, y esto fue repetido no solamente en Chile, sino también en México, el doctor Elarcoj del Instituto Melissa de Chile, y lo que ellos han encontrado definitivamente que las variables que influyen y significativamente bajan la mortalidad materna, número 1 y por sobre todas las cosas, la educación, en todas sus fases. Número 2, el acceso al agua potable. Número 3, el saneamiento, red cloacal. Y número 4, también muy importante, el acceso a la salud de esas madres. Entonces, la evidencia científica es, hay vida de la concepción, el aborto de ninguna manera disminuye la mortalidad de las madres y luego de legalizado, el aborto aumenta en todos estos países. Esas son las trampas, porque la vida existe en la célula. La vida inclusive viene en el espermatozoide y viene el óvulo. Fíjate vos que algunas religiones, como el Islam, consideran pecado la masturbación porque se pierde vida. Así que vida hay antes. Pero se confunde vida con persona, con ser humano. Y ahí está la diferencia. Porque si no, todo Occidente son unos asesinos seriales. Toda Europa mata, Estados Unidos mata, Canadá mata. Es una cosa que no, evidentemente no resiste una mínima análisis. Cuando vas a abortar, no matás.
y tienen la cantidad de cosas que dicen, ¿no es cierto? O sea, lo hace el occidente. Pero entonces cuando una mujer va a abortar no está matando. Por favor, yo te escuché, basta. No, le quiero preguntar. Basta que no sé dónde aprendiste vos, yo de esto sé un poquito. Además, entonces uno mira... Me parece que además ya me miró mal de entrada y me está faltando respeto cuando solamente estoy haciendo una pregunta, porque ya que es usted el que sabe. Hay que dejar hablar A ver, también. vamos a hablar todos. Es que este es el tema de la discusión. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno quiere discutir seriamente, salen con las anécdotas o con cifras absurdas. Doctor, con todo respeto, lo que usted me dice es absurdo. Yo tengo... Los que hicieron la campaña en Uruguay son profesores de mi universidad. Yo conozco muy bien los datos, la estrategia y todo. Uruguay bajó la mortalidad materna fundamentalmente en base a que bajó la mortalidad. Bueno, está bien. Incrementó la mortalidad fetal, digamos. Incrementó la mortalidad no incrementó. ¿Querés que te diga una cosa? ¿Sabés hasta qué baja? De 7.000 a 10.000 en 3 años, Ginés. ¿De qué estás hablando? En España, datos del diario El País, datos del diario El País, en el 86, cuando se empieza a instrumentar, hay 411 abortos. Hoy en día, en la última etapa, la última estadística, son 100.000 abortos, lo dice el diario El País. Si antes era ilegal y ahora es legal. Por supuesto, antes no tenía registro y ahora tiene registro. Mira que vivo. ¿Contra qué lo comparás? El registro se hace cuando se legaliza. Pero cuando se legaliza, empieza el registro. No, te escuché decir muchas pavadas en los últimos días. Así que no sigas, no sigas porque realmente no le haces bien a tu oficio de periodista. Dijiste que había 31.000 en la Argentina, que lo escuché yo. ¿De dónde sacaste que había 31.000 en la Argentina cuando hay 49.000 internaciones posaborto? No digas. Bueno, 49.000 internaciones posaborto, pero las cifras del Ministerio de Salud dicen que hay 29.000 abortos no especificados. Está en el último informe que entregó Rubinstein en la Cámara de Diputados. Sí, que tuvo, lo usó solo para decir lo que digo. O terminó diciendo y concluyendo, señores, está ahí eso. Estas las razones por las cuales la Argentina... ¿Que son 500.000 abortos en Argentina? ¿Usted dice que son 500.000 abortos? No, yo digo lo que hizo, porque el estudio ese lo hizo yo, porque cualquiera decía tonteras. Entonces le encargué a 2 prestigiosos grupos que hicieran una estimación. Como es ilegal, como es clandestino, el número es siempre una estimación. Por eso es entre 380 y 540. Cualquiera sea el número, es una barbaridad. Como es una barbaridad, 3.020 muertes desde que 540.000 abortos. La democracia, o 2,5 millones de internaciones post. Con todo respeto. 2,5 millones de internaciones post. Entonces, o queremos soluciones o seguimos como estamos. Con todo respeto. Te recuerdo que hice la ley de salud sexual y reproductiva en el 2002 y me la combatieron. Y esa es la primera ley que se hace fuerte para terminar con los embarazos no deseados. Me la combatieron los mismos que hoy están del otro lado. Son siempre los mismos. A ver, Ginés, No, yo digo que 500.000 abortos es una barbaridad. Bueno, porque eso decimos, pero porque bueno, así ¿me dejas terminar, Ginés? Yo te muestro el estudio. Hay 720.000 nacimientos por año en Argentina. Sí, ¿Y vos decís que hay casi igual cantidad de abortos? Señor. No, igual no. Hay prácticamente... Hay cada aborto hay 2 nacimientos. ¿Vos creés que hay un aborto por cada nacimiento? Te digo que sí. Y si no, ¿cómo se producen 50.000 internaciones posaborto? ¿De dónde salen? Lo que yo quiero preguntar, perdón, es porque todos tiran cifras. Yo lo escuché al señor Obarrio decir un montón de cifras que sinceramente no sé de dónde salen. Yo no es mi campo ese y me considero bastante ignorante en cierto sentido. Creo que tengo sentido común, eso es lo único que puedo aportar. Y la Organización Mundial de la Salud tiene otras cifras completamente diferentes. Yo creo que eso es un organismo bastante confiable. Los países desarrollados tienen hace muchos años una legalización. Déjame terminar porque yo a vos te dejé hablar. Hace muchos años que tienen leyes de aborto legal y seguro y nunca hubo ningún estudio científico que hiciera rever esa situación. Yo creo que si las cifras hubieran sido tan exponenciales como dice el señor, los mismos países que tienen esas leyes estarían cuestionando esas leyes en base a estudios científicos que demostrarían que esas leyes
inducen a abortar. Me parece que eso no debe haber pasado, porque si no, los países más desarrollados del mundo y los que tienen mejores democracias más sanas hubieran revertido la situación. En Estados Unidos se está analizando revertir la situación no sé del si aborto. se está analizando, pero hay en todo muchas caso críticas no. con el tema del aborto. Mira, discúlpame, yo leí otra vez unas Y después declaraciones vamos a dejar a Amalia, que quería hablar. que hiciste en Noticias con un cruce con Lipovetsky. Vos decías una cosa que me pareció tremendo como argumento, que se quiere la sanción de la ley para que las mujeres se lancen a abortar, que me pareció la verdad una expresión completamente desafortunada y completamente denigrante para la mujer, porque decir que porque haya una ley la gente va a salir alegremente a abortar, como si abortar fuera una cosa que uno decide así livianamente, ay, sí, me embarazo, mañana voy a aborto. Si querés te digo es por qué una lo situación dije. extrema. Sí, la verdad que me encantaría, porque la verdad que me resultó incomprensible y me pareció absolutamente denigrante para con las mujeres, calculando que las mujeres alegremente deciden un aborto. No es denigrante con las mujeres. Bueno, siempre que se sonaba muy legaliza una mal. actividad que es ilícita, siempre se crean incentivos para que esa actividad se pueda desarrollar. Eso en primer lugar. Y más si es gratis y además lo banca el que la Estado. gente dice, che, Pero es si me gratis, dejas vamos, terminar, aprovechemos y si me dejas abortemos. terminar, yo te digo. Sí, no, porque la verdad es que... No es un tema sencillo. Vos me preguntás algo que no es un tema sencillo y yo en la primera frase hablo y vos me interrumpiste. ¿Puedo Es que dejar la verdad terminar? que me Sí, bueno, superan. yo también me siento, digamos, un poco contrariado por tu acusación. Entonces, déjame terminar. Digamos, de movida, ya si legalizás y encima lo haces gratis, ya vas a crear incentivos. Pero en segundo lugar, esto promueve el aborto. Se pasó de la semana 12, que era el proyecto original, a la 14. ¿Sabes por qué? Porque entre la semana 10 y la 14 se pueden hacer estudios prenatales en donde aparezcan malformaciones graves fetales. Y eso también implica, como en los países abortistas, que, por ejemplo, en los países abortistas han desaparecido, España, Finlandia, Gran Bretaña, han desaparecido los nacimientos con niños con malformaciones perfectamente compatibles con la vida. Pero entonces, perdón, eso no puede ser una diferencia perdóname, tuya, yo ya te dejé además, hablar, déjame hablar Sí, está a mí. bien, lo que pasa es que no parás. En segundo lugar... Hacer la aclaración. En segundo La lugar... semana 12 y la 14 es lo mismo, nada más que en un caso se cuenta de la última menstruación y en otro se cuenta del momento de la fecundación. No es lo mismo. Porque eso habla así de lo mismo. No, pero bueno, los estudios prenatales... Los estudios que sí, lo mismo. Por eso estudios las legislaciones son 12 o 14, Los no es por la genetistas diferencia dicen de que los esto, estudios es por cómo se están cuenta. entre la semana 12 y 14. Pero déjame terminar porque le contesto a la señora. Quiero que Es hable difícil saber Está por qué. bien. Mirá, yo sé las cosas que me han hecho por intentar aplicar la ley. La sé bien. Porque la ley de salud reproductiva que previene los embarazos no deseados tuve un combate terrible. Simplemente En eso estoy de acuerdo, me Ginés. amagaron tirar al mar. Estoy de acuerdo en La eso. ley no la querían aplicar en ningún lado. Hagamos Luego eso, de eso Ginés. hice el protocolo para que se cumpliera la ley de lo que es el aborto legal que existe de hace 100 años en la Argentina. Y hay todavía la mitad de las provincias, por acción directa, de organizaciones, muchas de ellas vinculadas con la Iglesia, donde no lo dejan aplicar. ¿Sabés qué, Marcelo? No me dejaste terminar. Tenemos que ir al Congreso y volvemos. Marina, bueno, ¿cómo está todo ahí? Sigue la paridad, ¿no? Con respecto a la posibilidad del voto, Marina. Sí, Marcelo, la verdad que realmente a esta altura y en este momento me parece que nadie se anima a inclinar la balanza porque va pasando de un lado hacia el otro. Yo estoy acá ya con Malena Galmarini del Frente Renovador que se ha acercado. Malena no tiene banca el día de hoy, pero sí está participando de esta jornada y con el pañuelo verde, posición cantada de alguna manera. Sí, hace muchos años, desde muchas décadas te diría, ¿no? No tengo tantas, pero las que tengo militando, siempre militando por los derechos de las mujeres, por la libertad de las mujeres. Así que hoy vine a acompañar, más allá de que formé parte por la generosidad de la mesa multipartidaria de diputadas, que además incluyeron al diputado Lipovetsky, me incluyeron y venimos trabajando juntas en esta ley, en todos los proyectos, en el dictamen. Malena, ¿por qué aprobar la legalización del aborto? ¿Por qué aprobarla? Porque es una manera, es la única manera, diría yo, de que el Estado le reconozca a las mujeres que cuando toman esta decisión, que no es fácil, que no es verdad que lo tomamos como un anticonceptivo, que no es verdad que vamos a ir muchas veces, que no es verdad que es más caro que la muerte o la hospitalización por sexo de una mujer,
la única manera es que el Estado acompañe, que el Estado esté. Los abortos existen, las mujeres, a veces acompañadas de sus parejas, deciden tomar esta situación y terminar con este embarazo o interrumpir este embarazo. Y cuando el Estado no está presente, eso se convierte en una posible muerte, en mujeres que no van a volver a tener hijos, en muchas otras circunstancias. Yo lo que digo es, cuando legislamos, no hay que legislar sobre creencias personales, sobre convicciones religiosas, sobre las cuestiones que nos pasan a nosotros. No todos tenemos las mismas herramientas, las mismas oportunidades, a todas nos pasan cosas distintas y legislar hay que hacerlo siempre ampliando derechos. Si esta ley hoy sale, que yo creo que va a salir, mañana una mujer o una pareja que decida no interrumpir su embarazo lo va a poder hacer. Pero una mujer que decida interrumpirla sola o con su pareja, no solamente lo va a poder hacer, sino que además no lo va a hacer clandestinamente. Malena, vos decías recién, yo creo que sale. Cortito te pido, ¿tu poroteo da a favor de la ley? Mi poroteo da a favor de la ley por muy poquito margen, pero da a favor. Y yo creo que además el millón de mujeres que hay hoy en la calle, la cantidad de horas de testimonio, la cantidad de datos estadísticos, datos reales, versus medias verdades, algunas mentiras, algunas, digamos, las convicciones religiosas o las diferencias que no tienen que ver con lo colectivo, sino con lo individual, va a hacer que aquellos que todavía están dudando se vuelquen a favor de las mujeres. Gracias, Malena. Marcelo, seguimos desde acá, desde los casos perdidos. Te insistíamos, hay poroteo para todos los gustos. Sí, mira, me está llegando una información, bueno, de unos informantes, dice empate ahora en 124 votos. Dice, llegó el diputado de Misiones, viste, Marina, que se había perdido en el viaje. Y que bueno, de la mañana, sí. Que sería un voto a favor de la ley de aborto. O sea, por eso ahora habría... Jorge Franco estábamos hablando. Efectivamente, me dice el diputado de Misiones, que sería él, me imagino. Bueno, después seguimos, Marina. Te cierro con la respuesta a la señora. Sí. Además de los incentivos que mencioné antes, la ley tiene otros incentivos que son, por ejemplo, en el artículo 18, crea para cualquier etapa del embarazo la causal de que si estuviera en riesgo la vida, la salud de la mujer o persona gestante considerada como derechos humanos. La salud considerada como derechos humanos, según la OMC y los tratados de derechos humanos, implica salud social y psíquica. La salud social y psíquica puede ser que puedas invocar algún tipo de afectación anímica, familiar, económica o laboral para invocar esa causal para eliminar la vida de tu vientre. Imagínate si no está promoviendo esta ley el aborto. Y por otro lado... Pero no promueve nada la ley. La ley solamente, o sea, mejora las condiciones sobre algo que ya está. Te ofrece que mira, si vos tenés un problema laboral, podés eliminarlo. Cuando se sancionó la ley de divorcio en los mediados de los 80, era lo mismo. ¿Por qué no dejas hablar? Bueno, porque vos no parás, porque ya te escuché, te estoy contestando. No, bueno, pero estoy contestando. Silvia... Me parece, digo, que estás equivocando. Vos decís que promueve. Parece que fue una especie de ley para promover el juego. Digo, ¿cómo va a promover el aborto? El aborto es una situación a la cual nadie quiera llegar. Se llega a una instancia pero no deseada y última, ¿entendés? Lo único que hace esta ley... Y si no es deseada, ¿por qué no trabajamos para que la mujer no tenga que llegar a esa instancia? ¿Por qué no trabajamos pero es que se puede trabajar igual, pero con la ley. Ustedes dicen, a ninguna mujer le gusta el aborto, pero van a igual a abortar. Varias cosas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro. Por supuesto que hay que trabajar y para eso está la Ley de Educación Sexual Integral desde 2006, que tampoco termina de cumplirse como debería. Pero te voy a decir una cosa, los que se oponen al aborto ahora son los que siempre se han opuesto a que se hablara de anticoncepción, que no al preservativo, invocando distintas razones, pero no querían tampoco que se hablara de la prevención. Igual yo digo, hay que hablar de la prevención, hay que educar desde el colegio, pero una cosa no tiene que ver con la otra, porque el aborto se sigue produciendo. Entonces, vos que me decís que una nena que ha sido violada, ¿qué tiene que seguir adelante con ese embarazo para dar a luz al hijo del violador? No, la luz... A ver, Amalia, está protegida por la Corte Suprema. Hablar a Amalia, pero ni siquiera se cumplen esos casos.
No, quiero hablar sobre el tema de la clandestinidad porque es lo que últimamente vengo escuchando del otro lado, que esto es clandestino legal porque existe. Claramente hay un montón de situaciones que existen y no por eso vamos a legalizarlas. O sea, es clandestino porque está mal, porque ir a desechar una vida está mal, porque el derecho a la vida es el primer derecho y está antes que el derecho de la vida de la madre, por ejemplo. Está ¿Por qué no anterior salís a a tu defender libertad? a los embriones que son producto de una violación? Porque ese ser, según vos, una vida que es inocente, y es tan inocente como un embrión de cualquier persona. ¿Pero vos me preguntaste lo que yo opino al respecto o estamos hablando de lo que se está debatiendo ahora en el Congreso? Porque yo tengo mi opinión formada sobre Yo el te tema estoy de una preguntando a violación. vos, a ver, ¿a vos te parece que vale lo mismo un embrión de Una de vida, una violación? es una vida. Sí. ¿Y por qué entonces te parece bien que esté...? No, no me parece bien. Ah, ¿no te parece No, bien? no me parece bien. Ok. A mí me parece que... ¿Y saliste a defenderlo así como estás defendiendo esto? Sí. A mí no Hay me que parece terminar con la bien. fertilización asistida. Claro, No tiene que la existir más en fertilización Argentina, asistida. con el concepto de la señora. Nunca Sí, sí. más fertilización asistida. A ver, El tema del Porque A ver, los el embriones... doctor. El tema de embrión Claro. y persona. Entonces hay un ¿no? embrión Porque hay una bueno y un embrión confusión, malo. Además, a ver, Cecín. Sí, No, eso lo creo que es decimos, para mí son los dos importante. embriones iguales. No te Hay vi que regular la defenderlos. fertilización No, no me asistida. escuchaste, estuve en Eso todos sí, lados hay que defendiéndolo. regular la No me fertilización escuchaste, lamento que no me asistida. escuchaste. Hay un vacío legal con la Pero si la el embrión es fertilización. una persona, como Sí, dices vos, exactamente. no puede haber más, porque se desarrollan muchos embriones y se utilizan muy pocos. Entonces se termina. Eso es una aberración. De la misma Es una- manera que también es dice una que el aberración, Dios es Ginés. abortivo. Entonces Es una se termina. aberración. ¿Usted hizo algo en el La Ministerio de vida Salud después para...? No, una aberración es dejar... ¿Usted hizo algo en el Ministerio de Salud para que no haya manipulación de los A ver, embriones? Verónica. Yo creo que una aberración es dejar bueno, morir miles bien. de mujeres desangradas en condiciones lamentables, mirando para otro lado, diciendo no, porque yo creo que el aborto debería... Hay una realidad, y esa realidad es previa que cualquier creencia. Hay una realidad de la cual hay que ocuparse y no hay tiempo, hay que hacerlo ahora. La ley haría introducir a esa enorme cantidad de mujeres dentro de una regulación del Estado, no abandonarlas a su suerte, no abandonarlas a morir en quirófanos improvisados o a quedar con tremendas secuelas que van a hacer que por ahí nunca más puedan tener hijos. Ahí no se estaría perdiendo una vida, se estarían perdiendo muchas más posibles. No queremos Eso es lo ninguna que secuela para la mujer. sucede hoy. Las mujeres se mueren acarradas, solas, desgraciadas, siendo culpables y muchas con un policía en el cuarto preguntándoles quién la operó. Entonces, esa es la realidad. Todo lo demás es el mundo del romanticismo, de yo, mis creencias. Hay que correr las creencias y eso le pediría a los diputados, porque los diputados no están ahí para representarse a sí mismos. Déjame terminar de hablar. Están ahí para representar a un pueblo que está ahí en la calle y donde se ve claramente la cantidad de personas que piden un aborto legal y seguro. Eso y eso es un problema de salud pública y eso es lo que los diputados deben atender responsablemente, dejando sus creencias o las de sus partidos o las de sus iglesias de lado. Bien, acá el doctor sí. Sí, Marcelo, en primer lugar y fundamental, no son miles. El doctor Ginés tiene razón. Fíjense, año 2015, casi 49.000 egresos hospitalarios por aborto. ¿Qué significa esto? El Ministerio de Salud no discrimina las causas de egresos hospitalarios. Recuerdo antes comentarle que los datos que yo le di del Uruguay son datos tomados del Ministerio de Salud del Uruguay. Usted lo puede acceder por internet y todos pueden acceder a ellos. Entonces hay siete causales. ¿Son todos Acá te lo voy a mostrar. inducidos o son abortos exacto. naturales? Son egresos hospitalarios por abortos. El Ministerio no discrimina. Entonces usted tiene abortos por embarazo ectópico, mola, otros productos, abortos espontáneos, aborto médico, otro aborto, y uno de ellos es ese aborto que es aborto autoinducido. Ahora, el Ministerio de Salud salió a hacer una aclaración de esto, que en el año 2016 hubo 31 muertes por abortos autoinducidos. Entonces, número uno, no son miles. La cifra de los 500.000 del doctor, 2 métodos científicos absolutamente cegados, no resistirían la aprobación y publicación en ningún paper de reconocimiento internacional. O sea, usted, doctor, lo que quiere decir Ahora, que los números son tan importantes. Perdón. ¿Cuál es el suyo, doctor? Perdón, mire, datos del Primero dijo que Ministerio... era sesgado de 2 métodos que tienen validación científica, pero ¿cuál es el suyo? ¿Cómo no? ¿Cuál es el suyo? Sí, La señor. pregunta. Datos del Instituto Melissa, que están en vías de publicación, se estima
que en la Argentina el número de abortos está entre 35.000 y 45.000. Pero más allá, a ver, siempre es una tragedia el aborto, pero lo que le quiero contar también, porque el doctor decía que han desaparecido las muertes en Uruguay. Negativo, acceda a los datos del Ministerio de Salud del Uruguay. Fíjense, año 2010, ante la legalización del aborto, 8 muertes por aborto. Año 2016, 4 años después de aprobado el aborto, 8 muertes por aborto. Ahora, quedarse con las muertes que ocurren en derredor del fenómeno aborto es una ingenuidad médica. ¿Por qué? Fíjense los escandinavos que tienen las estadísticas al dedillo y es uno de los países del mundo que tienen una de las mayores tasas de suicidio. Ellos lo tienen perfectamente tabulado. Fíjense, el número de muertes por suicidio cada 100.000 mujeres en mujeres que han hecho abortos inducidos es de 35 cada 100.000. Mientras que en las mujeres que han llegado a un parto a término es de 6, 7 veces menos. De manera que el embarazo llegado a término es un factor de protección. Lo que quiere decir es que el problema no es tan importante como se plantea. Bueno, esto no lo digo yo, esto lo dice el Ministerio de Salud de la Nación. Pasa, digamos, No llegué a entender. Lo que está diciendo es que la mujer que aborta se suicida. Menos mal que Pero está dando datos al Ministerio de Salud. Pero el ministro, yo me refiero a lo que dijo el ministro y la conclusión del ministro. El ministro no de lo digo Salud yo. estima... Los ministros de Salud. No, ahora espere, usted, con todo respeto, ha hecho una ensalada bastante interesante. ¿Usted cree que todo el mundo se equivoca? Y que acá la legislación es buena. Que lleva 100 años de legislación y en realidad ha modificado mucho. ¿Ha inhibido que se pasen el aborto? No, hay cualquier cantidad. ¿Ha disminuido sus consecuencias? No, son espantosas. Entonces, realmente, si uno no piensa que no sirve para nada, salvo que el temor genera muerte, genera falta de información, genera diferencia de clase, genera negocios sucios, la verdad, eso es como estamos hoy. Lo que queremos es cambiar eso. La pregunta es, ¿qué propuesta hay de cambiar eso? Porque la verdad, y yo me enojo, y perdónenme la vehemencia, porque yo soy de los que ha querido cambiar. Por eso hicimos la ley que hicimos, de educación, de provisión de anticonceptivos. En anticonceptivos, ¿se acuerda usted lo que dijeron de mí? Que me querían tirar al mar. Solo porque le daba a las mujeres pobres la misma posibilidad que tenían las otras al ir a la farmacia y comprar anticonceptivos. Entonces, no entiendo cuál es la posición de gente que no tiene propuesta, pero que siempre se opone a todo. Está hablando de un obispo que escribió una barbaridad y la mayoría de la población no está en contra de los anticonceptivos. Mariano, la mitad de las provincias no lo aceptan, no lo distribuían. Entonces hay que trabajar para que lo acepten. Trabajamos juntos para que lo acepten. Ginés, yo iba a hacer cumplir estoy de acuerdo con las políticas de prevención. Nena discapacitada y violada. Fui a 5 o 6 provincias, te acordarás porque vos sos periodista. Hay madres que se tuvieron que ir de la provincia por cómo las atacaban estas organizaciones con el nombre de Provida. Tenían la crueldad más fuerte que yo he visto en alguien. No me digan. Es una cosa que se oponen sistemáticamente con una fiereza que no tiene ningún sentido. Así como se han opuesto al divorcio, como se han opuesto al matrimonio igualitario. Pero no comparemos Pero el no divorcio estamos hablando de vidas. Verónica, vos decís que es una cuestión ideológica. Yo estoy diciendo que la sociedad, hay una evolución del mundo hacia un lugar. Los países desarrollados evolucionan hacia un lugar que tiene que ver con los derechos individuales, con el derecho de una mujer de decidir acerca de algo tan importante como ser madre o no ser madre. El mundo va hacia ahí. De hecho, los países que todavía no han legalizado el aborto son países que están en desarrollo en África, en Asia y en América Latina. Entonces, evidentemente, o sea, el sentido común me dice, hay una corriente hacia ahí, como la ha habido también con el voto femenino, con el divorcio, con el matrimonio igualitario, y siempre han existido dinosaurios que se han opuesto a la evolución de la historia y que en ese momento decían y que después se vio. ¿Y ahora dónde están los que hablaban mal? Los que le criticaban para ella el aborto es una evolución como sociedad. Es una evolución como sociedad, poder decidir acerca de la vida de uno y de algo tan importante. Es la de otro ser. Sí, es la vida de uno, porque es la vida de uno y es la vida de otra persona. Es la vida de uno. La que vos estás decidiendo. No voy a discutir esto con vos, disculpame. Bueno, embrión, feto, ¿cómo querés que le llame? Sí, no es lo mismo. Es la vida de una persona, no es lo mismo. Creo que el doctor lo puede explicar mucho mejor que yo. Es un ser humano en todos los casos. No es un ser humano. Son distintas denominaciones del ser humano. Pero fíjate lo que es el desarrollo. Estudia un poquito el desarrollo embrionario. Hay distintos estadios. El embrión no es un ser humano. Todo tiene el ADN, la placenta tiene el ADN, la mola tiene el ADN, y no son
se desviene, no son personas, no es eso. Marcela, Además que el mundo lo hace en contra de eso. ¿Quién tiene Todo el mundo está loco menos el mundo lo hace en contra de eso, no tiene comité de ética el mundo. Por eso lo aprobaron 50 años atrás, no. En el mundo hay serios problemas por el aborto. Hay muy serios problemas. No, pero los países en serio no están discutiendo estas cuestiones, como los países desarrollados que desechan o descartan embriones o niños con síndrome de Down. No mezclemos otra vez con los niños síndrome de Down. Eso queda permitido, en esta ley queda permitido. Una cosita que yo quería decir, porque Verónica recién mencionó el tema del divorcio y vos saltaste. Hay algo en la discusión por la despenalización del aborto que se asemeja a la discusión por la ley de divorcio en los años 80. El argumento era el que vos decías, ahora la gente va a salir a abortar, y ahí se decía, la gente va a salir en masa a divorciarse. Y la ley de divorcio solamente venía a legislar sobre una situación preexistente. O sea, había parejas que se habían separado, porque esto humanamente pasa, y no podían incluso rehacer sus vidas porque la ley les impedía consagrar legalmente una situación que de hecho ya existía. Y esto es lo mismo. No es que la gente va a salir a abortar, te vuelvo a repetir. Es lo mismo. Mira, y se opone lo mismo, y casualmente, disculpame, se oponen los mismos sectores. Es lo mismo. Y ahí también se hacían marchas a favor de la familia, que eran en realidad marchas en contra del divorcio. Y las promovía el presidente Menem, que estaba separado escandalosamente de su esposa, como todos sabemos. ¿Ustedes creen que cuando esa cosa, pues no sé cómo llamarla, le llamo cosa, lo que tenemos las mujeres no le llames cosa, embrión, feto, tiene un nombre. ¿El embrión o el feto cuando se produce un aborto no sufre? No, mi amor. Pero no le pasa nada. Pero a esa vida no le pasa nada. Igual que Bambi. No le pasa nada. No, pero es un argumento como de película de Disney. No, estamos hablando de una vida. ¿Cómo que el sufrimiento de un feto, de un bebé, es una película de Disney? Un feto, perdóname, no es una persona, no tiene sistema nervioso desarrollado. Pero su falta de... No, si vos querés contar el cuento... Pero no es un... ¿Cuál es la diferencia? A ver, acá, perdón, Mariano, que el doctor quería hablar, sí. Sí, a ver, yo lo que les puedo decir es lo que dije. A ver, ustedes pueden pensar lo que quieran. Yo le digo lo que dice la ciencia. Digamos, al ser humano en distintas etapas de desarrollo, arbitrariamente le pone distintas denominaciones. Cuando es así de chiquitito se lo llama embrión. A la 9ª semana se lo llama feto. Cuando nace se lo llama bebé, después es un niño, es un joven, es un adulto, es un anciano. Siempre estamos hablando de un ser humano, siempre vamos a terminar con la vida de un ser humano, en la etapa que sea. Pero lo más importante es hablar de salud pública. Con la conciencia, lo que define al ser humano. Ahora hablamos de persona, ahora echar lo que es la definición de persona y se lo aclaro también. Fíjense, ustedes hablaron de salud pública. Por supuesto, toda enfermedad es un problema de salud pública. Datos del Ministerio de Salud de la Nación. No sé por qué de las primeras 50 causas, no se lee. Déjala, señora. Yo se lo recito. Dentro de las primeras 50 causas de muerte, dentro de las primeras 50 causas de muerte, la Cámara lo agarra. La causa por muerte en mujeres en edad fértil, de los 15 a los 49 años, el aborto es la causa número 40. ¿Es un problema de salud pública? Seguro que es un problema de salud pública. ¿Es una prioridad en salud pública? No. Ahora, porque doctor, el 95.5% de las muertes son causadas, fíjense, en este grupo, cáncer de mama, accidentes, enfermedad cerebrovascular, suicidio, desnutrición. Entonces, los recursos de salud son finitos y acotados y la asignación de recursos tiene que ser a los lugares donde más se lo necesita. La salud nuestra es un barco que se está hundiendo y acá queremos tapar un agujero con un agujero más grande. Esto, lamentablemente, es insostenible. Y fíjense lo que ha pasado en los Estados Unidos. Quiero contestar lo que dicen los países evolucionados. Pero perdón, y los recursos de los abortos mal hechos, o sea, el dinero que se gasta cuando hay que hospitalizar a mujeres con abortos mal hechos. 31 muertes en la Argentina en el año 2016. El aborto legal mata igual. Pero a ver, en el año doctor, 2015, perdóneme, le quería hacer una pregunta. Porque usted insiste mucho como que las cifras de que había hablado antes Ginés, esto de 300.000... Como que no son esas cifras, son menos los casos. ¿Eso es lo que quiere decir usted? Mire, si usted repasa la historia de la legalización del aborto en los distintos países del mundo, la estrategia fue siempre la misma. Inflar los valores, está pasando ahora en Perú. ¿Para qué? Para que la gente piense que esto es una cosa común y esto hay que legalizarlo. Una vieja y muy mala estrategia. Segundo, copar los medios de comunicación. Entonces, de esta forma, esto se repite cada vez que se quiere legalizar esto. Cada caso es una tragedia, primero va a ser ¿cierto? Entonces, que las muertes no sean tantas no implica que no sea una tragedia, porque es una tragedia psicológica siempre. Es una tragedia de salud algunas veces, felizmente. Y eso se puede eliminar, y si le sacás el miedo. La penalización para lo único que sirve es para el miedo, porque ni siquiera opera como castigo. Y el miedo hace que sea un mercado sucio, un mercado negro, un mercado absolutamente
distintos según tengan dinero o tengan dinero. El misoprostol, acá, que se vende clandestinamente en forma de otra droga o en un compuesto para cubrir otra droga, cuesta casi 4.000 pesos. El misoprostol en el mundo cuesta $8. Y así se resuelve con claridad, con control. Y se termina el tema. Es decir, la verdad es una cosa que no tiene ¿Qué le produce y por eso lo hace todo el mundo. ¿Qué le produce el Vuelvo a misoprostol decir, al lo hace feto? todo el mundo. Como bien decía ella, solo lo hacen los países más atrasados de la Tierra. Entonces, ¿qué vamos a Es decir? que no me los demás son contesta, porque asesinos tiene una seriales. misoginia que lo Porque supera y no me vamos a puede decir- contestar lo que le pregunto. A ver, Discúlpenme. sí, a ver. Y me extraña que dos mujeres que defienden tanto a las mujeres, cuando un hombre te falta el respeto, se queden las dos calladas y Yo miren no vi para que otro nadie lado. te faltara el respeto. El señor me faltó el respeto al principio del programa y ustedes lo vieron y claramente. Yo no vi que te haya Y me faltado el hicieron respeto. oídos No, sordos. francamente. Eso me impactó No. desde Para mí ya. el color Pero es bueno, amigo. quería saber qué le hacía el producto que está nombrando el señor. También me puede contestar acá el doctor, al Sí, feto. yo te puedo ayudar. Mira, Gracias. en los países del mundo, recién hablaba de los países modernos, tenemos que aprender de lo que pasó en los países del mundo. Hace 40 años en Estados Unidos, 43 años en Francia, se legalizó el aborto. Entonces, aprendamos lo que está pasando de ellos. La sociedad francesa está absolutamente destruida. Usted va a las plazas en Francia, no hay niños, Está destruida no hay por el sonrisa. aborto. Dejen hablar, muchachos. Dejen hablar, sí, Dejen pues sí, hablar, sí, dejen sí, hablar. sí, sí. A ver, Entonces, Hay algunos tenemos que ir al argumentos Congreso. A que ver, ahí estamos con Marina. Marina, una nota, uno de los impulsores de la propuesta en el Congreso. Sí, Marcelo, efectivamente acá está Daniel Lipovetsky, diputado del oficialismo, uno de los que ha llevado, en realidad la persona que ha llevado adelante estos más de 700 expositores. Yo le estoy haciendo la pregunta que es la pregunta de rigor, que es, Daniel, ¿cómo están los votos a esta hora? Muy parejo, la verdad, es una definición cabeza a cabeza. Te diría que estamos prácticamente en un empate técnico y esas encuestas, viste que a veces las encuestas dan que es una mínima diferencia, pero no se puede determinar como diferencia porque puede cambiar de acuerdo a cuántos diputados estén sentados al momento de la votación y a varios todavía que no han definido su voto. Así que me parece que esto se va a resolver al momento de la votación y puede dar para cualquier lado, la verdad. Ahora, puede dar para cualquier lado. Mauricio Macri habilitó de alguna manera este debate. Muchos se preguntaban si ahora, en el momento decisivo y en las horas finales, cambiemos como grupo. El presidente puede llegar a tener alguna mención, a indicar hacia dónde quieren que vaya esta votación. No, la verdad que no la ha hecho, se ha mandado presidente, ha dicho claramente que él apoya el debate parlamentario, lo hizo en un discurso histórico el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa aquí en el Congreso, a abrir las sesiones ordinarias. Y después ha seguido el debate, yo he estado con él 2 veces y él hasta me ha hablado de algunas exposiciones que se dieron en el debate, así que sé que está muy atento todo, pero ha decidido respetar la decisión del Congreso y por lo tanto no va a influenciar de ninguna manera en la decisión de ningún diputado. Por lo tanto, el resultado va a depender un poco de la información, de la convicción y de lo que cada diputado considera al momento de votar. Gracias, diputado. A vos. Bueno, acá con Daniel Lipovetsky. Marcelo, déjame mencionarte un dato más. Nosotros decíamos recién que Sadi, diputado de Catamarca, estaba en su despacho. Decían que se había trincherado y que no iba a salir hasta el momento de la votación. Se acercó recién, hasta hace algunos minutos, acá a la cámara de TN para mostrar que había salido de su despacho. Dice que estaba en el recinto. Yo voy a ser sincera, en el recinto yo no lo había visto y el resto de mis compañeros tampoco. Dijo que su posición es en contra, que él ha sido claro en su exposición, que a lo mejor no se ha interpretado, pero que no está considerando la abstención, sino que el suyo es un voto en contra. Bien, Marina, estaba clarísimo, la exposición fue clara en su momento que se había como excluido para que nadie lo presionara. Eso fue lo que dijo en el discurso, ¿no? Marina, seguimos de ahí. ¿Hasta cuándo duraría el debate? ¿Hay alguna estimación? Mira, Marcelo, hay 2 teorías a esta hora. Si uno agarra el reglamento, la lista de expositores, que no incluye a todo el mundo, no todos van a hablar. Por ejemplo, Carrió no figura para dar discurso. El último discurso sería a las 5:28. Después de eso quedarían todavía, Marcelo, los cabezas de bloque. No te tengo que contar yo a vos que esos son los que se toman más tiempo para hablar, con lo cual podríamos estar llegando tranquilamente a las 7 de la mañana para el momento de la votación. Bien. Alguna otra versión dice que por el nivel de tensión se está buscando que algunos oradores se excluyan y se pueda llegar a votar más temprano. Pero Marcelo, esto es como el poroteo.
no te puedo Bien. dar tampoco un horario. Bueno, seguimos de ahí, seguimos informando, estamos con todas las voces, todas las opiniones, el debate aquí en A Dos Voces. Amalia había hecho una pregunta con respecto a la droga, que no, Sí, no, sí, no, no, pero, ¿Qué es lo que bueno, le pero no produce? respondió, doctor. ¿Qué es lo que le produce Sí. la droga esta al feto? Sí, pero respóndala directamente. Sí, sí. el misoprostol lo que hace es produce contracciones uterinas y relaja el cuello uterino. Entonces, ese chico es expulsado. Lo que pasa, como dijo el secretario de Salud de Rosario, el 30% de las veces que los pacientes van a un aborto legal, el 30% requiere una internación. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar camas? ¿De dónde vamos a sacar quirófanos? ¿De dónde vamos a sacar anestesiólogos? ¿De dónde vamos a hacer ecografías para diagnosticar esto? La legalización sí va a transformar esto en un verdadero problema de salud pública. Pero del mismo porque vamos a lugar donde tener una se internan las catástrofe mujeres que sanitaria llegan después de haber que no sufrido un vamos a aborto tener clandestino. ¿Cómo controlarlo? Del mismo lugar. Juicios de mala praxis. A ver, Virginia. Una catástrofe con la por donde mente la vea. fantasiosa, y el doctor dice que la decadencia del Occidente en Francia se debe a la legalización del aborto. No, jamás dije Vamos a eso. decir, y no, sí, así está Francia. Vaya, bueno. vaya a las plazas, Te digo, no hay chicos, hay dos no hay distritos, sonrisas, dos distritos de no hay la alegría. Argentina que Pero países de eso se llama ancianos, control de la dos natalidad, no inversión de la aborto. pirámide Pero poblacional. no, Dios mío. Hoy el gobierno francés Dos le paga distritos. dinero a la gente para que tenga hijos. A ver, Pero eso es otro tema, la demografía, Sí, claro, el cambio cultural. totalmente. ¿Qué tiene que ver eso En con Uruguay la despenalización? natalidad bajó un 12% en los últimos Marcelo, 4 te cuento años. una cosa. Datos del Vamos, Ministerio de a ver, Salud. vamos a escucharlo acá, Dios, Ginés. otro papelito, Perdón. basta, Dios. Che, 2 distritos en la Argentina aplican realmente el aborto como está ahora, legal, cuando corresponde. Esos distritos son la ciudad de Rosario y la ciudad de Buenos Aires. En los dos casos, casi todas las resoluciones se hacen por consultorio externo, en los centros de atención primaria. Esto que dice la Internación, no sé dónde lo sacó, no sé dónde tiene la cifra, no sé qué papelito va a sacar. El doctor Y esos secretario de hoy Salud existe la del ley, Rosario. se cumple la ley, hay entre 1.500 y 2.000 abortos legales por año en esos distritos. Y se cumple, vuelvo a decirte, ni siquiera es en consultorio externo y en los centros de atención primaria. Y si no, vayamos, preguntemos en estos dos lugares. Doctor es decir, se Caruana, resuelve señor. mucho más simple. Caruana. Entre otras cosas, soy presidente de la Asociación de Economía de la Salud, que sea que los números de este tipo los conozco. Baja el gasto, pero no es esa la discusión, no vamos a discutir si más gasto o menos gasto, pero lo baja el gasto, porque elimina el mercado ilegal, que lo cobra carísimo, elimina los medicamentos, que también son carísimos por esto, elimina las consecuencias en su gran parte, que también son carísimas, cada día de internación vale muy caro, y se hace, como dije antes, muy simplemente, y es como lo hace el mundo, o sea, no hay ninguna evidencia a favor, y vuelvo a decir, no sé cuál es la propuesta que tienen del otro lado, porque son anti todo. O sea, a mí ¿Puedo hacerle una sí, Mariano, consulta? sí. Hay un tema que seguramente, con todo respeto, Ginés, en la ley, uno de los factores que yo creo que promueve el aborto es uno de los artículos que penaliza a los médicos que no firmen la objeción de conciencia, los penaliza con 3 meses a 1 año de prisión si dilataren, postergaren o impidieran el aborto. Está en la ley eso. No, eso no lo sabía. Eso sí, está en la ley. Penaliza a los médicos. El dictamen anterior de la ley penalizaba con 2 años a 5 años de prisión a los médicos que impidieran a tal punto el aborto que el bebé naciera sano y salvo. Sacaron este aspecto pues se dieron cuenta que era una barbaridad y redujeron la pena para aquellos médicos que obstruyeren o dilataren, porque estaba entre 6 meses y 2 años de prisión. ¿Usted está de acuerdo con que si hay médicos que tienen la amenaza de sanción penal, esos médicos están presionados para fomentar el aborto en cualquier momento, en cualquier circunstancia? Yo no creo que eso sea ¿no cierto. cree? María, Pero sí, yo no sé, yo no sé, Está la figura de objeción de conciencia, Está la o sea objeción que de no conciencia. debería haber ningún tipo de Pero problema. estoy hablando de los médicos que no se anotan en la objeción de conciencia, en la lista de objeción de conciencia. Pero De que hecho, si la un lista de médico tiene objeción... algún tipo de objeción de conciencia, lo primero que va a hacer Claro. es anotarse en la lista de objeción de conciencia. Sí, No, pero pero esos son estamos listas confundiendo. negras, señora. Son listas negras. además- Olvídense los médicos de ¿Según concursar quién para, son listas negras de- promociones, pero de listas concursar negras de qué? para mejorar su situación ¿Listas negras de qué? dentro de sus servicios. Porque esas listas negras, a la gente que firma, no va a graduar. Pero le quiero contestar Pero al perdón, ¿quién doctor. va a sancionar a los que se porque anoten en esas lista negra listas? es una ¿De dónde palabra surge lo de horrible. lista Por eso, negra? estas son las listas No, pero que eso son de es algo, objeción de una conciencia. invención. A ver. Más vale lo que ocurre es a la Marcelo, ¿le puedo inversa, contestar presión Sí, ahora tremenda le sobre vamos a dar, médicos para que no hagan Mariano. Cuando se abortos. terminan los argumentos empiezan las palabras horribles, los números de latido del corazón, las malformaciones y unas
estadísticas rarísimas Mirá. que no se Además, sabe de perdón, dónde acá está, salieron. si querés, Sí, porque si la querés, Organización Mundial de la Salud tiene otras estadísticas. Léala, Pueden enfocar señora. A ver, articulado. para, Mariano, sí. No, que presiones, y estas sí comprobadas, hay y muchísimas, sobre todo en el interior, sobre los médicos que se prestarían a practicar un aborto legal. Me ha contado la otra vez una persona que tenía una chiquita Down que había quedado embarazada producto de una violación y tuvo que recorrer 10 hospitales más o menos del conurbano, ni siquiera estábamos hablando del interior más profundo, porque en ningún lugar querían hacerse cargo del aborto. Un aborto absolutamente legal, de acuerdo con los términos de la ley que existe ahora, no de la que se va a riesgo votar. de vida para la madre. ¿Podemos hablar Y del la proyecto? presión de los grupos en contra del aborto en las puertas de los hospitales es tremenda. Es Y que ahí esto es el una aborto cosa que legal ya mata ha igual. ocurrido. Mire, le Y la agradezco- presión, perdón, en ¿Dejas los diputados. este concepto? Porque ha habido, Sí, y eso sí, digámoslo, ha totalmente. habido unas presiones de parte de los pro vida a los diputados terrorífica. Han amenazado de muerte, de hecho han hecho cambiar el voto a un diputado. A mí lo que me asusta a esta altura ya no es aborto sí, aborto no, es qué tipo de democracia No, pero estamos teniendo. ¿usted cree que en el bloque abortista no hubo presiones? No de la manera en que lo hay de Echaron los un pro diputado, vida. echaron un diputado del bloque de Martín Lustó. A mí... Lo echaron a Luis Ramón, lo echaron del bloque. Sí, por sí, pero le han manifestarse mandado en contra. a Negri, creo, le han mandado 600 mensajes. Han ido a buscar a los Bueno, pero hijos. en Tucumán, Gil desde un Lavedra- Han ido a púlpito, Gil buscar a los nombre, hijos un Gil de Lavedra, los Ernesto diputados Sanz, al colegio. Gil Lavedra, Ernesto Sanz estuvieron presionando a todos los diputados radicales. No, es diferente. Malena Galmarini le dio vuelta el voto a No, estamos José Ignacio hablando de Mendiguren presión de Estamos factores en hablando estas de una 24 cosa, es horas. presión de Había opinión José y Ignacio otra cosa Mendiguren es amenaza de muerte. Presión de- estaba en contra factores del de aborto. poder, José además. Ignacio Mendiguren estaba en contra del aborto. Incluso fue a hablar con el episcopado hace una semana, 2 semanas. Tanto él como Fernando Asensio estaban en contra del aborto. Malena Galmarini le dio vuelta el voto por una fuerte presión. Bueno, o sea, usted no conoce el trámite parlamentario. Las presiones siempre están, sobre todo en estos temas que son Sí, con sensibles. amenazas de Bueno, le digo que lo que muerte, se está votando, etcétera. ¿quiere que escuchar lo que Los se está votando? pro-vida Porque amenazan Ginés de muerte. se horrorizó recién cuando le mencioné las penas a los médicos. No, Mire, pero a ver, vos sabés bien, igual que yo, que primero se vota la ley y después artículo por artículo Claro, porque y lo que esa no es- cosa claro. se decide ¿y ahí. se va a eliminar este artículo, crees? No lo sé, pero eso es lo que ¿no? discuten los diputados. Bueno, no podés ¿Cuál hablar es de un su artículo problema? hipotético. ¿La ley o, Es la proyecto. la reglamentación? Mi problema Porque es si el general. problema es la problema reglamentación, es todo, pero además estamos estoy reconociendo que hace falta desnudando la ley. Perdón. Mi problema es todo, pero estoy desnudando la ley Todo porque la es el ley problema. es Mariano, impresentable. la ley que La se- ley es La impresentable. ley se puede Y discutir. entonces La ley- ah, bueno. La ley se puede reglamentar. Pero si no me se dejan puede- hablar. Pero no, Ginés, porque está... poné orden, Ginés. No. Déjame hablar. A ver, vamos a ¿Me dejarlo dejás hablar o no? Yo no Dale, hablaba. vamos. Bueno, ¿qué querés que ¿Qué haga? diría A ver. Perón y Evita? Vamos. ¿Qué querés que haga? A ver, decime. Después te voy a Esperá, preguntar. ¿existe la ley o no existe? ¿Sí? ¿Qué cosa? La ley. Es el dictamen que se Tiene está 100 hablando. años. No, esperá, no hables de No, esa no me que chicanees, importa. no me chicanees. No, Yo no te vos estoy sabés chicaneando. bien que en Tengo un 100 años. ¿Vos fuiste alguna vez a cumplir la ley, como hice yo, ¿A dónde? con 6 mamás a distintas provincias porque no la querían cumplir la ley? Y la figura era típica. Me parece Nena perfecto. discapacitada, violada por Pero un no me familiar, estás diciendo, menor, pero todo no me lo que estás vos quieras, aceptando todo. lo que están No, votando estoy ahora. tratando. Se oponen a que se cumpla la ley actual, se oponen a todo. Totalmente. La tuve que sacar de las provincias. Una madre no vive más en Mendoza, la tuve que cambiar de provincia y Pero me ayudarla. estás desviando el tema, ¿te das cuenta? No, ¿cómo te estoy desviando? La Te gente digo se que da se cuenta oponen que a me estás todo. desviando el tema. Siempre se oponen. La gente se da cuenta que no querés que te Yo no lea la quiero. ley. Llevo se dan muchos cuenta, años no te peleando preocupes, esto. la gente Yo no es quiero. tonta. Muchos Me años está- llevo peleando esto, ¿eh? ¿Eh? Muchos años. Sí, llevo ya sé que peleando tenés esto. muchos años. Yo también tengo algunos, nada más. Sí, pero ¿Querés que te yo muestre estaba la ley? sentado en el sillón ¿Querés cuando que te todos muestre lo que están criticaban. votando ahora, Ginés? Y antes de ¿Querés que te empezar muestre con lo que están esto, votando O sea, ahora? si la ley no está ahora en ¿Querés las que te provincias muestre no lo que se están cumple. votando Cuando ahora, esta Ginés, ley o no? esté en las provincias sí se va a cumplir. No ¿Querés entiendo escuchar lo la que están diferencia. votando ahora, Pero, Ginés? ¿Sí o no? Sabés vos mejor que yo que la técnica parlamentaria se aprueba la ley en general y después artículo por artículo. Sí, y Entonces no me vengas con un artículo Después porque el no es artículo real. por artículo se vota a mano alzada. Ginés, ¿de qué me estás Que no hablando? ¿Te crees sea que no cubrí delito, Parlamento? vuelvo a decir. El Parlamento Que no votan la ley en sea general delito. y después en 15 minutos votan artículo Que por no artículo. sea delito. Artículo No 17. sea delito. Lo único que Sírvase sirve a a meter votar, miedo. pim, levantan toda la mano, Para que- aprobado. para miedo, Artículo para que sea 18, delito, sírvase a es votar, pim, miedo, aprobado. miedo. Yo lo Y el sé, miedo Ginés. nunca No lleva soy ninguna un nene de democracia a pecho, ningún lado. Ginés. No soy un nene de pecho. No soy un nene de pecho. He cubierto muchas veces Parlamento y sé que todos estos artículos después se votan a mano alzada. Y no hay ningún diputado que haya alzado la voz hasta No ahora en digas estos eso, artículos. no lo degrades.
estuvieron 2 meses trabajando en eso, che. Bueno, no Hicieron sé, pasar a todo pero el ¿sabes qué? mundo. Es raro, No los es raro que no lo hayan No los informado degrade, del porque proyecto. ya ahora Y directamente es raro ya- que vos no me dejes informarle a la gente de qué se trata el proyecto. Eliminan la objeción de conciencia si para dijiste instituciones cada barbaridad, médicas. ¿cómo te voy a dejar? Eliminan la objeción de conciencia para instituciones médicas. Quiere decir Por que supuesto, porque si no, Claro, dicen sí. no quiero y entonces no atienden. los hospitales y las Por el clínicas miedo. El miedo es el único los factor. hospitales y las clínicas de orientación El- religiosa van a tener que hacer abortos por obligación. Esto No, va pueden contra hacer la Constitución. objeción de a uno, no la institución, es lo que dice la ley. Bueno, de a uno, pero déjame no la ver cómo institución. van a penalizar. Porque si no, Déjame informarte cómo van a penalizar a, los médicos. vamos a escucharlo. ¿Podemos o no? Ahí tenemos que hacer un corte. A ver, Bueno, Mariano, dale. A ver, el métele. artículo 17 modifica el artículo 85 bis del Código Penal y dice: será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por doble de tiempo de condena a la autoridad de un establecimiento o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar el aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de 1 a 3 años si como resultado de esa conducta descrita en el párrafo anterior se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de la mujer. Con lo cual, los médicos abortistas, los que no integren la lista de objeción de conciencia, que ya de por sí va a ser una lista casi negra, porque va a relegar a muchos médicos de otras Pero, prácticas ¿quién médicas, los va a los que no relegar? integren la lista ¿Pero quién y los va que a sean relegar a abortistas esos van a tener médicos? una pistola en la En cabeza este para país, por recetar el favor. aborto ante cualquier circunstancia. Pero que eso Van a es ser- futurólogo, porque eso es una especulación atroz. Lista Decile negra, vos, digo, no, Fernando. lista Acá no, negra. pero- ya pero- no. Espere, un minuto. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos con el debate. Estamos en el Congreso, estamos con Sergio Farela. También tenemos la bomba de las 11, que es una información vinculada precisamente al debate de hoy. Va a ser una vigilia muy larga. Estamos aquí en A Dos Voces. Debate a fondo, todas las voces. En instante volvemos. Ahí está, la bomba de las 11, un poquito demorados. Vamos a seguir con el debate, estamos en el Congreso, pero es un dato vinculado a esta larga noche, a esta larga vigilia. Ahí explotó. El gobierno, viste Sergio, dice: yo soy presidente, abrí el debate, veo qué pasa, cada uno vota lo que quiera. Bueno, en este momento y desde hace aproximadamente 2 horas, el gobierno, vía el secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, está operando, está llamando para inducir votos a favor de la ley. Esta es la información, esta es la bomba. O sea, no está en una posición independiente. El gobierno evalúa que si la ley sale en contra, se le puede volver en contra del propio Mauricio Macri, dado que la mayoría de los legisladores de Cambiemos votan en contra. Claro. Entonces, el gobierno habilita la ley, pero si la ley sale, bueno, Macri pasa un poco como un hito histórico de que habilitó la discusión de la ley. Ahora, si se vota en contra, obviamente Macri, muchos pueden decir, bueno, acá un doble juego, Cambiemos hizo para... Operó en contra. Entonces, la información que tenemos de Fernando Andrés estuvo llamando a varios legisladores de Cambiemos, esos que están indecisos, que dijeron, bueno, sí, pero no, para que voten a favor de la ley. Esa es la bomba, tiene que ver con esta noche, con esta larga vigilia. Y además en tribunales, ¿no? ¿Qué pasa si la ley se aprueba y qué pasa si no se aprueba, Sergio? Mirá, algunos constitucionalistas, Marcelo, ya hablan de que aprobarse esta ley va a haber una catarata de planteos, que incluso va a tener que intervenir la Corte Suprema de Justicia. Ya lo hizo en un fallo que ahora se va a reformar justamente con el proyecto de reforma del Código Penal, que tiene un capítulo del tema del aborto, pero avisan que viene a haber las objeciones por el lado de la constitucionalidad de la ley, que tiene que ver con, primero, aquellas sanatorios o clínicas vinculadas a la iglesia, que pueden objetar la ley. También qué pasa con no solamente las mujeres, sino los hombres, es decir, si dan o no con su consentimiento para con su pareja o matrimonio de que lleven a cabo la interrupción de un embarazo. Así que avisan que van a llevar adelante una serie de presentaciones en los tribunales para tratar de trabar esta ley. Eso es un largo recorrido. ¿Qué pasa si no se aprueba? Bueno, el 21 de junio, es decir, jueves que viene, va a haber una presentación junto con el presidente de la Nación, donde van a enviar al Congreso de la Nación el proyecto de reforma del Código Penal. Uno de los capítulos tiene que ver con el aborto. Y ahí sí hay una apertura
un poco más, que no es la despenalización, pero sí, por ejemplo, se incluyen algunas reformas que no estaban contempladas. Tenemos un código del año 1921 que está muy atrasado y que o sea, un código más amplio en el tema del aborto. Para que te des una idea, hasta el momento solamente se podía autorizar la interrupción de un embarazo a una mujer que peligraba su salud física. Bueno, ahora se amplía también a la salud mental. Y además fijan penas para quien lleva a cabo la interrupción de un embarazo que van de 1 a 3 años, es decir, penas en suspenso. Bien, muy bien. Vamos a continuar con el debate. Estamos con Amalia Granata, Mariano Barrio, Fernando Cedín, Silvia Fesquet, Verónica Giñas, Ginés González García. Sí, doctor. Por favor. Antes que nada quisiera un poco agradecerle al doctor Ginés, que me trató de este tipo, de manera que esto significa que no solamente desconoce el punto 7 del juramento hipocrático, que es respetar la vida de la concepción, sino también desconoce el punto 3, que es tratar al colega como un hermano. Pero dicho esto, me alegra en el fondo, y le digo esto, porque cuando uno ataca a la persona es porque se ve derrotado en el terreno de las ideas. Y cuando yo le digo esto, y porque conozco la sociedad en Estados Unidos, conozco los médicos en Estados Unidos porque he vivido ahí 3 años y he desarrollado ahí mi especialidad. Entonces yo sé la idiosincrasia y la relación médico-paciente que se tiene en Estados Unidos después de 40 años desesperados por querer volver atrás con la legalización del aborto, y lo mismo pasa en países como Francia. Muy desesperados. Ahora, ¿Y por qué no lo hicieron? Tercer punto, cuando hablan de la institución del miedo... Una pregunta. Si están tan desesperados, ¿por qué en 40 años no lo hicieron? Y porque, mire, ya llevan 40 millones de muertos en los últimos 8 años. No, la pregunta no es cuántos muertos llevan. La pregunta es por qué, si están tan desesperados, aún no lo han hecho. Yo le hago una descripción de los hechos, mire. Se han caído 2 torres, yo le hago una pregunta. Murieron 3.500 personas y se declaró una guerra. Acá han muerto 40 millones de chicos por nacer y la gente mira para otro lado. Ahora, lo que dice en Estados Unidos, ahora, lo que dice la cultura del miedo, esto es cierto y yo lo charlo con los colegas todos los días. ¿Por qué? Porque la ley lo que propone es que aquellos que hayan firmado la objeción de conciencia, si en caso, por ejemplo, que estén de guardia y no haya otra persona que pudiese hacer un aborto, estarán obligados a realizarlo. De todas formas, en caso que una mujer requiere lo que ellos llaman acá atención médica inmediata e impostergable. Ahora, ¿a qué definen atención médica inmediata e impostergable? ¿Es una definición ambigua? ¿A inmediata e impostergable a criterio de quién? Entonces, es una definición muy vaga y que por supuesto podría dar me parece a toda clase de detalles. Claro, me parece que lo no que son detalles, lo importante es discutir el se lo digo, espíritu señora, de la ley, no sería, el inciso C del apartado 4. Va a es ser. como decir la cantidad de latidos del corazón del bebé, del feto, perdón, ya me pegaron el se bebé. podría convertir en el único país ya dijeron tanto del feto, del embrión, la Argentina se podría convertir en el único país del mundo de legalizarte esta ley, que un médico vaya preso por salvar una vida. Y no solamente una vida, salva la vida de la madre, porque el aborto legal mata igual. Año 2015, Keila Jones hizo una interrupción legal, la chica se murió de los detalles de una ley. Bueno, es lo que hacen la ley, los detalles. Los detalles en su conjunto se hacen la ley. Por favor, pero los detalles se hablan después. Primero... No son detalles. Después de aprobar. No detalles, se reglamenta después. ¿Cómo detalles? Se reglamenta después. Son puntos importantísimos. En la palabra detalle, soy una actriz, soy ignorante, discúlpenme. Sí, bueno, entonces pero pienso, por lo menos si no soy mentirosa. Entonces, perdón, no miento, no uso un diario para decir mentiras. Perdón. Entonces, me equivoqué al decir eso. Lo que quiero decir es, esto hace a la reglamentación de la ley. Ahora, si estamos discutiendo la reglamentación, quiero creer que estamos de acuerdo en que tiene que haber una ley. Porque si... porque si no, directamente no se entraría en la reglamentación. Se diría, no, esto no puede ser de ninguna manera. Ahora están ustedes diciendo que no puede ser porque entonces al médico se le obliga o no se le obliga. Eso se discute después. Y se llega a un consenso después. Lo que ahora se está... ¿Después de que se aprueba? Después de que se aprueba, sí, se discute la reglamentación y se consensúa. No, Verónica, por ahí usted no entiende, pero las leyes... No me diga así, porque yo entonces le voy a decir que usted me dijo miente. Que no entiende porque no es técnica, no tiene técnica parlamentaria. Entonces, cuando las leyes se aprueban, quedan aprobadas, a no ser que el presidente las veta y el presidente dijo que no la va a vetar. Entonces, igual cuando la ley se aprueba, queda aprobada. Faltaría Senado. Faltaría Senado, se podría seguir discutiendo. Dígale a esa señora, cuando una ley se aprueba,
una ley como esta se reglamenta después, o sea, van a quitar las penas sobre los médicos, Pero van a se discute quitar las... artículo por artículo, María, pero además... No, estamos pero eso es discutiendo- antes de que se apruebe. No me haga trampa. discutamos la esencia de la ley, Eso es no, antes- no El tema central de esta discusión, anecdótico. Sí, el si tema es central delito es o claro, no es delito. pero Es totalmente. lo único, si es clandestino Pero claro. o es transparente, si se hace con técnica o se hace a la Bartola. Que Si no se se hace haga igual nunca, para todas o que sea no se haga distinto nunca. para las Pero eso pobres es o para vivir las en ricas. Disneylandia. Eso es una utopía. El Eso es vivir en Disneylandia, la Osvaldo. no existe. De salud de clínicas A ver, clandestinas de aborto. Mariano. Dígame, Me ¿usted gustaría- luchó contra No, las yo digo, me clandestinas- parece clínicas que- clandestinas de aborto? ¿Usted fue contra las clínicas clandestinas de aborto en su Distinguido ministerio? Mariano, distinguido Mariano. Vos sabés bien que ese es un mercado ilegal y que ese Sí. mercado en cualquier pueblo lo preguntás. Pero en realidad, los hospitales, lo que reciben, siempre son los que no van a las clínicas privadas. Y te lo vuelvo a decir, existe y existe mucho. Las clínicas privadas nunca dicen usted que hacen sabía aborto. que existían Figura que clínicas de dice aborto? apendicitis, no ponen aborto, no existe. O sea que todos los datos que tenemos son subregistros, porque hay muchos más que son los que ¿Y por- suceden en por- las clínicas y por privadas, qué que no nadie le pone investigan? el verdadero nombre. ¿Por qué no Porque como es un investigan? ¿Por qué delito, si está lo tan esconde. interesado en la muerte de la mujer? Pero, ¿Por qué no Flaco, lo investigan las único que clínicas? digo- Pero ¿cómo van a investigar? Consultorio. Vayamos a lo central. En No este son país, delincuentes las que por hacen favor. esto. Y tampoco Son la unas investiga este pobres personas que gobierno. están en un Rubinstein lugar tampoco difícil. investiga las clínicas clandestinas de aborto. Y la primera solución que le quiere dar a la mujer es el aborto. ¿Quién? No, ¿Qué no, van a ir? Rubinstein. Van a ir. Sin investigar las clínicas clandestinas de aborto. Primero Si hay no, delito, no. si hay Sí, crímenes sí, de todos los mujeres ministros que de están salud son penadas todos por el idiotas Código y quieren Penal, matar gente. actualmente Son de 1 a unos 4 asesinos años seriales, está igual que los penada por el Código yanquis, que Penal los el franceses. aborto. A ver, Y esto es una Nadie barbaridad. investiga las clínicas clandestinas Pero, de aborto. Mariano, No son clínicas clandestinas, Ni usted, son ni ahora. gabinetes Ni usted, ni ahora. en garajes, no son clínicas, son consultorios privados, Clínicas, son bueno. gabinetes Y que existe porque está la necesidad. improvisados, No, que van a ir a correr legalizarlo es una uno por manera de uno. terminar con Eso eso. es real. Una chica desesperada sabe dónde es la clínica y el Ministerio de Salud no sabe dónde es la Pero, clínica. pero escúchame, No, pero porque las justamente- chicas, las mujeres que se, Sí, como claro. bien dijo, Ustedes no tienen pueden no, se hacer la mueren sin información. decir el nombre del médico. De lo que se Ah, trata. sí, como Pero no a se la ver, dicen a Mariano, mujeres, es una cosa... el Ministerio de No, no. Salud, que tiene todo el poder del Estado, la policía, la justicia para investigar, no saben Mariano, dónde están las Mariano, clínicas está contradiciendo. de aborto clandestino. Mariano, Mariano, No me está tomen de contradiciendo. estúpido, no le tomen de Basta, estúpido a la porque eso gente. es una- A No ver, los que tomen le de saque la estúpidos. pila, por favor. Si están Silvia. preocupados por las muertes en No, abortos Mariana, clandestinos, Mariano. investiguen las clínicas de abortos Mariano, a ver, clandestinos. estamos No. cerrando. A ver, Vos decís Silvia, que no haya ningún aborto y de repente Amalia. decís, la chica pobre que no tiene recursos va al garage. Y esto ocurre y va a seguir ocurriendo. ¿Y de lo que se trata? A ver si entendemos Nadie sabe dónde lo es el garage. central, si entendemos, pero el tema no es ese. No el es tema ese. es que la chica que tiene que recurrir al aborto pueda hacerlo con todos sus derechos y toda su salud y todo lo que debe garantizarse para que no corra riesgo y no deje quizás huérfano a otros chicos que tiene en su casa en las mejores condiciones, como lo puede hacer la gente que tiene el dinero para pagarlo. ¿Qué hizo de malo ese Y chico por para otra que lo quieran parte, matar de esa forma? Por, A ver, por doctor. favor, ¿Cómo? ¿Qué por hizo de favor, malo no, ese no, chico? no, Dice no, que no, hay que pero no eliminar la dejan vida en el hablar. vientre de las A ver. mejores No dejan hablar, A no ver, dejan hablar. sí, No, lo quieren y que matar. otra cosa que dicen, hoy escuchábamos a algunos diputados diciendo, bueno, yo tuve un hijo Down y si alguien me hubiera dicho que podía abortarlo, pero que exista la ley de aborto no va a obligar a nadie a abortar. El que no quiera abortar no va a ser compelido con una pistola a hacerlo. Entonces, es una decisión simplemente... Es la forma de legalizar una situación que existe y que está generando mortalidad materna y una enorme cantidad de consecuencias no deseadas precisamente porque se hace en las peores condiciones para quien no puede pagarlo. Entonces, nosotros podemos tapar con todos los telones que se nos ocurra, pero esto existe, esto es una realidad. Entonces, sería bárbaro vivir en Disneylandia, donde nada de esto ocurre y... También existe el ¿Y dónde robo, se van a también meter existe presas la a las trata, clínicas que hacen no podemos aborto? legalizar A ver, todas vamos a las ir tragedias que cerrando, existen. vamos 30 segundos a cada Estamos uno. hablando de Sí, esto Amalia. puntualmente. Quiero hablar, por más que ellas digan que yo vivo en Disneylandia, que creo en Bambi, en los cuentos, del dolor fetal que existe. El feto siente dolor cuando es ¿Cómo abortado. sabés? ¿Cómo sabés? A ver, Bueno, espera. hablen con cualquier médico. El La dolor ciencia lo fetal Acá demuestra. tenemos, por ejemplo... Eso está El dolor demostrado fetal científicamente. A ver, existe. vamos a cerrar Ay, 30 perdón. segundos cada uno, sí, bien. El dolor fetal existe, entonces estamos desgarrándonos las vestiduras por esas mujeres que mueren desangradas, pero no por un ser que no eligió morir en la forma en que muere cuando se realiza un aborto. El feto No, no, siente, no. existe, es otra vida y el derecho a la vida lo tenemos todos. Y el Estado no te puede garantizar en forma legal y gratuita el derecho a la muerte. Verónica.
A mí me parece un disparate decir que el feto siente, no sé de dónde lo sacaron, no sé cómo se puede comprobar. Me parece que una mujer debe poder decidir acerca de su cuerpo y de su vida y de la vida que lleva adentro, que depende de ella y depende de su voluntad. Yo creo que una persona es también una voluntad de un progenitor, de traerlo al mundo. Creo que no está separado, porque además creo que eso le va a dar una buena vida, porque traer una persona al mundo simplemente porque fue obligado, no creo que sea la vida que nadie desea. Y me parece que no se riñe la ley con la posibilidad de educar, con la posibilidad de contener y con la posibilidad de incluso hacer campaña para que la gente no aborte. Bien. Simplemente se está llevando gente que está a la deriva, se la va a introducir a un sistema de salud y así se la va a poder ayudar y se van a poder hacer, no estimaciones, estadísticas verdaderas. Bien. Mariano, sos periodista, bien sintético. Una preguntita para Ginés. ¿Qué hubiera dicho Perón y Evita, que decían que los primeros privilegiados, los únicos privilegiados eran los niños? ¿Qué diría Perón y Evita del aborto? Y Ramón Carrillo, sanitarista, quizás histórico en la Argentina, peronista. Bien, vamos a terminar con... Ahora que me la hipótesis, yo voy a ser vocero de Perón o de Evita. Y bueno, Por dígalo, favor. pero usted es peronista, ¿no? Marcelo. Sí, soy peronista. ¿Y qué? Y sí, y he defendido la vida Perón y toda Evita, mi vida. O alguna Evita. duda hay de eso. Perón y también Evita, Favaloro dijo a lo ver, que dijo. a ver. Sí, Ya que- está, pero ya. déjame que te diga una Sí, cosa. Serra, sí. No, ojalá que salga hoy. Pero yo, la verdad, estoy contento. Porque aunque no salga hoy, la batalla política, que es la batalla cultural, la batalla de la opinión pública, está ganada. Es decir, acá hay ley a más tardar en un año y medio. Pero hoy la sociedad piensa distinto. Por eso es lo que decíamos del gobierno. Porque el gobierno se da cuenta que la sociedad se fue toda para un lado y no quiere quedar como que se quedó de este lado. Es decir, en ese sentido, el cambio que ha significado ha sido extraordinario y con eso solo yo ya estoy muy feliz. Basta con ver las imágenes. Ojalá que además salga la ley hoy, ¿no? Bien, doctor, 30 segundos, ¿eh? Por favor, mire, la enorme mayoría de los médicos argentinos creemos y pensamos que podemos salvar todas las vidas. La vida de la madre y la madre del hijo. No lograr hacerlo sería un fracaso para nuestra medicina y para toda nuestra sociedad. Con el aborto no gana nadie. No ganan los chicos muertos, no ganan las madres arruinadas, no gana la sociedad argentina de ninguna manera. Bien. Por favor. Gracias. Silvia, a tu No, final. Bueno, no, realmente más o menos lo que dije. Me parece que hay una situación que existe y esa situación merece tener una legislación que salvaguarde y genere igualdad de derechos y de oportunidades también en este punto para todas las mujeres. Que exista la ley de aborto viene a garantizar que se haga bien algo que se está haciendo mal, no va a inducir a nadie a que aborte. Y me parece que además, más allá de cuál sea el resultado, creo que está muy bien que este tema se haya puesto en agenda y lo que creo que sí sería una lección de civilidad para todos nosotros es que se acepte el resultado, nos guste o no nos guste, y que entonces en todo caso sigamos dando la pelea si no estamos de acuerdo con Bien. ello. Gracias, gracias a los 6. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos Gracias a vos, Marcelo. ahora con Marina, ahí en el Congreso. Vigilia, larga vigilia, Marina. Sí, Marcelo, larga vigilia y nadie sabe exactamente a qué hora va a terminar. Se lo estaba preguntando recién a la diputada Polledo. ¿Hasta qué hora se estima que va a seguir esto? No sabemos, porque no sabemos si alguno de los diputados que han pedido la palabra se van a bajar del uso de la palabra. En principio está pensado hasta las 7 de la mañana, digamos, si contamos exactamente quién viene. Pero bueno, puede haber en el transcurso de las próximas horas algunas bajas y ahí se achicarían los tiempos. Usted ha sido vehemente en la negativa a la legalización y a aprobar este proyecto. ¿Cómo da la cuenta lo que comúnmente llamamos el poroteo a esta hora? La realidad es que no me gusta tomarme un café a cuenta ni nada, porque me parece que esto es muy dinámico y que va a haber sorpresas. De hecho, va a depender mucho si hay abstenciones o si por ahí algún diputado no baja y no vota. Así que yo creo que hay que tener paciencia y calma y esperar a que llegue el momento del resultado, porque no se sabe qué va a pasar. Le agradezco, diputada, es muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, déjame contarte una cosa. Vos lo mencionabas hace un ratito nada más. Ya se lo ha visto, ya está confirmado. Ha escrito incluso en sus redes sociales. El diputado Franco ya está de regreso. Ha escrito en las redes sociales anunciando ya estaría en el Congreso. Es un voto que se contaba a favor de la legalización. Yo te digo, dentro de los ánimos, los que están en contra vuelven a hablar de paridad y los que hablan de que el proyecto salga a favor
tienen otra vez un discurso de alguna esperanza, Marcelo. Bien, muy bien. Igual es un cabeza a cabeza, ¿no, Marina? Está ahí, de repente hay un voto a favor, De un voto en acá a contra. las 7 de la mañana Sí, puede pasar cualquier cosa. bien, bien, muy bien. Bueno, te espero en Arriba Argentino, ¿no? Me quedo acá. Ah, bueno. Seguimos continuado entonces. Bueno, estamos con Marcos Novaro. Marcos, un debate, la sociedad está ahí metido, Sí. manifestaciones, mirá la cantidad de gente que fue. Sí. No era muy previsible, ¿no? Que fuera tan parejo, que generara este nivel de... Bueno, un debate muy intenso, donde finalmente tampoco es que hay una radicalización en extremos, digamos, ¿no? Me parece que algo que es importante destacar, un poco yo escuchaba recién la discusión, y es también el reflejo de lo que pasa en el Congreso, con las propuestas que han tratado de lanzar tanto los que están a favor como en contra, para moderar sus posiciones y mostrarse más abiertos a otras opiniones, ¿no? El sector que impulsa el proyecto sacó varias cláusulas del proyecto inicial precisamente para ganar a los Más dubitativos. consenso, ¿no? Buscar más consenso. Y muchos de los sectores conservadores y más católicos ahora dicen que están totalmente de acuerdo con la educación sexual, con la salud reproductiva. Sí, que antes estaban en Antes le parecía espantoso, era camino al infierno. Te digamos, ¿no? bajo el tema a personas. Sí. ¿Esto es contra del Papa? No, yo creo que hasta el Papa está evolucionando también en esta dirección, ¿no? También yo creo que hay una conciencia en la Iglesia a nivel global que, digamos, en las sociedades más avanzadas, digamos, donde ya el aborto en la enorme mayoría está legalizado, como también en las sociedades en transición, muchas sociedades latinoamericanas donde el catolicismo sigue siendo muy fuerte y es el catolicismo que gobierna la Iglesia, digamos, ¿no? También está avanzando esta discusión. Entonces yo creo que la Iglesia está tratando de adaptarse a muchas cosas y algunas tienen que ver con estas costumbres sociales que saben que están cambiando. Ahora, obviamente que algunos temas son mucho más duros que otros, ¿no? Yo creo que el aborto es una trinchera más, digamos, que van a tratar de defender mucho más que la salud reproductiva, que el divorcio, que el matrimonio gay. Entonces hay como una retirada, pero una retirada paulatina y defendiendo los baluartes más valiosos. Centrales. Digamos, Y la ¿no? otra, Macri, ¿qué le conviene? ¿Se aprueba? Porque él dijo, yo abro el debate, soy presidente. Él se manifestó en contra del aborto. Sí. Habló de, bueno, yo estoy por la vida. Pero digamos, si no sale la ley, lo complica a Macri, porque muchos dicen, y no sale porque los votos de Cambiemos fueron en contra de la ley, ¿o no? Bueno, ese es yo creo que es un momento, digamos, para tomar una decisión de mucho riesgo, ¿no? Porque también puede pasar que el avance del proyecto genere más divisiones aún en la coalición de gobierno, ¿no? Claro. Ya hay un clima de división que hasta ahora no es grave, digamos, pero bueno, esas dos fotos que se sacaron los a favor y en contra ya tenemos fue fuerte, a los digamos, ¿no? ministros, ¿no? Sí, bueno, están partido del medio la élite de Cambiemos. Y las bases en alguna medida también están muy divididas, ¿no? Cambiemos es un encuentro de clases medias liberales que quieren parecerse a Europa Occidental y sectores más de derecha, conservadores y católicos que en realidad no tienen mucho interés, por lo menos en estos aspectos de las libertades, digamos. Entonces yo creo que para el gobierno es muy riesgoso avanzar, también es muy riesgoso que se frustre el proyecto, ¿no? Aparecer como, bueno, queremos habilitar cambios, pero los frustramos. No pudimos. Pero no se pudimos. pudo. Y la verdad que en esta situación yo diría que sí, una señal esperable es que el gobierno tal vez, si tiene que decidir, se inclina a favor, ¿no? Yo creo que ese rumor que está corriendo de que Monzó va a votar a favor, aún con la cruz en su banca, yo creo que es una señal de que finalmente el gobierno prefiere que al gobierno le convendría salir a favor. Que este cambio avance, digamos, ¿no? Que este cambio avance aún con todas las complicaciones que trae. Porque finalmente es parte de lo que el grueso de la sociedad que él quiere representar anhela, ¿no? Para un país más moderno. Y la última, ¿esto tapa la economía? ¿El mundial tapa la economía o la economía? Ya nada tapa nada, digamos, ¿no? Ni el mundial, ni esto, ni, digamos, todas esas fantasías de control de la agenda. La corrida cambiaria. Eso realmente yo creo que conmovió profundamente. Sí, finalmente la experiencia del abismo que tenemos prácticamente todas las generaciones de argentinos, salvo los muy jóvenes, digamos. Y de todos modos, aún sin esa
sin esa idea, digamos, tan presente de la crisis financiera, yo creo que la pretensión de controlar la agenda para un gobierno en minoría, con tan pocos recursos para repartir y tantos problemas para resolver, era bastante ilusoria desde el principio, ¿no? Esa pretensión de nosotros modelamos el año, planificamos ahora algunas malas noticias, después mundial, y después un poco de aborto y se distrae la atención. Todo eso era bastante ridículo, digamos, ¿no? Yo creo que la verdad que el gobierno tiene que pilotear una situación muy complicada. Abusar de esta pretensión de control, la verdad que no le conviene. Sí le conviene tomar decisiones precisas en los momentos necesarios. Decidir en este momento qué hacer con la ley es muy importante. El gobierno no puede mostrarse que va para un lado o para el otro. Yo creo que por eso... Sí, que le da lo mismo, ¿no? Exactamente, digamos, ¿no? Bueno. A Macri no puede decir, me da lo mismo, o yo lo voy a promulgar, pero no me gusta. La verdad que el presidente tiene que dar una orientación al país. Seguro. Digamos, ¿no? Mira, después que dije el de la bomba, me entraron varios mensajes de gente de gobierno, vamos a aclararlo después, ¿no? Algunos dicen, no, yo no opero, yo no... Claro. Pero bueno, si no es él, puede ser otro, ¿no? Marcos, gracias. No, a vos. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Bueno, y tenemos una noticia de último momento, viene del Congreso. Esto es una evaluación que han hecho varios periodistas. Estaría en estos momentos ganando el sí, es decir, a favor de la ley de aborto. O habría 2 diputados que habrían cambiado su voto. 2 a favor por el sí. Y esto haría que en este momento la votación estaría 126 a favor de la aprobación de la ley de despenalización del aborto, a 124 que estarían en contra. Igual habría alguna incertidumbre sobre algunos legisladores, por eso el final es abierto. Es la última información que tenemos directo desde el Congreso. 126 a favor, 124 en contra. Hay algunos votos, algunos legisladores todavía no se sabe, y sobre todo la posibilidad de que algunos que dijeron que sí o dijeron que no, al momento de la votación no estén en el recinto. Pero lo último para que te vayas a dormir, obviamente TN va a cubrir todo durante toda la madrugada, una vigilia, una ley importante, ¿no? Bueno, estamos yendo... Sí, qué madrugada, ¿no? Antes de votar, nosotros votamos, antes de brindar. Te digo que me escribió Fernando de Andrea y dice que él no, textual, no llamé ni pienso llamar a ningún diputado para que cambie su voto. Bueno, obviamente lo tomamos. Sabemos que del gobierno estuvieron llamando porque quieren que la ley salga a favor. No van a salir a decirlo, obviamente. A favor, pero bueno, de Andrei lo aclaramos de esta manera. Le agradecemos a Pablo Winocur también, que nos estuvo ayudando también desde el Congreso, y a María. Bueno, vamos a brindar y a esperar. Nosotros esperamos, Salud, Nuestro compromiso con vos, como siempre.